Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Nosotros nos podemos levantar porque el Señor Jesucristo se ha levantado de los muertos y dejó una tumba vacía y una oferta de redención. Es más, si usted ve, usted puede ir a buscar todos los restos de Buda y los va a encontrar en un lugar llamado Kusinara, allí a los pies del Himalaya. Usted quiere buscar los restos del profeta Mahoma, los va a encontrar si usted va a la mezquita de Al-Harán en Arabia Saudita. Usted quiere encontrar los restos de Confucio en la China, puede ir a Khufu, China, y allí encontrará los restos de Confucio. Pero si usted va a Jerusalén y usted entra a esa tumba, usted va a encontrar que la piedra ha sido removida y no hay nadie en esa tumba, porque Él se levantó con poder. Él reina para siempre y Él ha pasado ahora a ser del Cordero al León de la tribu de Judá. Reina con poder y pronto viene nuestro Señor. Y nosotros celebramos esto, celebramos la Pascua, el momento que el Señor trajo libertad. No obstante, muchas veces nosotros, al igual que los discípulos, huimos de la cruz. Nos encanta hablar de la tumba vacía, nos encanta hablar de lo que Dios hizo, de la victoria, pero a veces nosotros olvidamos algo tremendo, que hay también una cruz vacía. Y esa cruz está vacía por una razón. ¿Sabe cuál es la razón? Porque el Señor pagó un precio. Y muchas veces no queremos hablar de esto, queremos hablar nada más de la resurrección, pero es necesario hablar de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz está la encrucijada de la vida. En la cruz está la encrucijada de la vida. Es el punto de intersección, es el campo de batalla. Cuando vinieron las mentiras, se encontraron en contra de la verdad, la oscuridad en contra de la luz del Señor. Y cuando vino toda la injusticia del hombre y se encontró con la justicia divina del Señor, ahí está en la cruz el punto de intersección donde el pecador puede encontrar perdón del Señor. Y nosotros entramos a ver pasmados la cruz, porque allí está la encrucijada de la vida. Tenemos que decidir si vamos a tomar el camino angosto o el camino ancho que lleva a la perdición. Allí está la decisión. Hace poco un musulmán se convirtió al Señor y alguien le dijo: ¿cómo puedes dejar tu religión de tanto tiempo? ¿Y cómo puedes dejar las creencias que te enseñaron desde el Medio Oriente? Y él decía: simplemente llegué a una crisis en mi vida y había una encrucijada. Había un cruce de caminos y tenía que escoger. Y en un lado había uno que se llamaba profeta, pero estaba muerto. Y en el otro, uno que se llamaba el Hijo de Dios y está vivo. Dime tú, ¿qué camino voy a escoger? La cruz es la encrucijada de la vida, de la historia. Y allí el hombre tiene que decidir qué va a hacer. Ahora, por eso la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Por eso Pablo decía: me voy a gloriar, pero me voy a gloriar en la cruz del Señor. Y el mundo está crucificado para mí, yo estoy crucificado para el mundo. Por eso tenemos que hablar de la cruz. Ahora, ¿cómo comenzó el camino de la cruz? Y siempre que yo hablo del tema de la Pascua, lo primero que está en mi corazón es hablar de cómo comenzó toda esta travesía. Y comienza cuando está Jesús en Getsemaní, cuando Jesús está orando, buscando la presencia de su Padre Celestial, preparando su corazón para la batalla cósmica, preparando su corazón para la batalla máxima. Y la palabra de Dios dice en Marcos nos pincelea cómo fue esta conversación entre el Padre y el Hijo. Y Marcos, el capítulo 14, versículo 35 y 36, dice esta forma, cómo Jesús tuvo esta conversación con el Padre. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no
lo que yo quiero. No, que se haga lo que tú, Señor, quieres. Porque Jesús tenía tanta agonía, tanta anticipación de este momento. Según los historiadores, para cuando Jesús era un adolescente, muy probablemente él vio cuando una revuelta judía en contra del gobierno de Roma. Y vinieron los imperialistas romanos, lo que hicieron fue poner la bota de hierro romana sobre el pueblo de Israel. Y crucificaron en esa ocasión 1760 judíos al cruzar todo Jerusalén. Jesús muy probablemente vio este cuadro. Él sabía los gritos agonizantes de estas personas, de estos penitentes. Él sabía la agonía, la angustia. Él sabía algo más que esto. Jesús está clamando a su Padre y sabe que lo que tiene acá en la espalda es precisamente el mundo. Y en ese momento lo que Él dice una palabra hermosa. Él usa la palabra Abba, Padre, que era una terminología de Israel, donde cuando un niño quería hablarle cariñosamente a su padre, le decía Abba, a su madre Ima. Era una expresión de decir Abba papito, Ima mamita. Era una conversación cariñosa, y esto se usaba en el contexto familiar. Sin embargo, hubo una ocasión donde se utilizó en el contexto religioso. Y fue en los anales también del Talmud, sobre todo los que se descubrieron en Babilonia, donde habla cuando había tiempos de sequía, en el tiempo intertestamentario, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y allí hubo mucha sequía en ese tiempo. Y la gente buscaba hombres de Dios que orasen para que la lluvia pudiese venir. Y había un hombre en particular llamado el rabino Hanan. Y el rabino Hanan era un hombre de oración. Y lo que hacían las personas de la villa era que mandaban a sus niños para que convencieran al rabino Hanan. Y entonces lo que hacían los niños era que iban donde este hombre y le alaban su manto, sus filacterías, y le decían Abba Hanan, pidiendo papito, padre Hanan, ora para que venga la lluvia. Y la historia narra, el Talmud narra la oración que hizo Hanan. Y la oración que él hacía era: Abba celestial, Dios del universo, escucha la oración de estos pequeños que no saben distinguir entre un Abba que no puede traer la lluvia y un Abba celestial que sí puede traer la lluvia y traer bendición y traer lluvia hasta que sobreabunde. Oh, la palabra del Señor es fiel y verdadera cuando Jesús está diciendo Abba, está apelando: Dios, tú eres el único. Dios, tú eres el único que me puede sacar de esta situación. Dios, no tengo opciones. Dios, estoy en contra de toda esperanza. Dios, por favor, acude, ven a mí. Empezó Jesús a orar y a clamar a su Padre Celestial. La palabra del Señor dice que Jesús salió más fortalecido. Jesús salió más firme y encuentra a los discípulos durmiendo, y de pronto se ve una turba, y en la turba viene Judas, el Iscariote. 30 monedas había sido el negocio, una conversación de traición. A espaldas de Jesús se suscita, y aquí Judas viene a besar a su maestro. Entonces Jesús experimentó la traición de Judas. No solamente esa angustia de clamar, de orar, la angustia psicológica, también experimenta la angustia relacional. Una persona que le había confiado le da la espalda. Una persona que había confiado ahora se confabula. Entonces, ¿qué está haciendo? No solamente Judas, escucha, y Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro, el discípulo fiel, el que dijo: mi vida pondré por ti, el que había querido cortarle la oreja a Malco. Y ahora, ¿qué sucede? Le niega, y le niega 3 veces. Dice la Biblia que hasta maldijo al Señor. Pedro, el que estaba dispuesto a matar por Cristo, pero no estaba dispuesto a morir por Él. Pedro, el que tenía temor a la espada romana, ahora, después de que el gallo canta, le atraviesa una espada, y es la mirada del maestro, como diciendo: Pedro, ¿por qué me traicionas? Y Pedro, de la Biblia dice que salió y lloró amargamente. Escucha, ¿alguna vez tú has tenido a alguien que te ha fallado en tu vida? ¿Alguna vez tú has tenido a alguien que ha herido tu corazón, que ha traicionado tu vida? ¿Alguna vez lo has tenido? Todos
todo ser humano lo hemos tenido. Jesús entiende cómo tú te sientes. Tus expectativas, la manera que te entregaste no son igualmente recíprocas. Jesús entiende exactamente. Él experimentó esto. Ahora no solamente esto. Ahora viene una situación tremenda. Usted sabe, los líderes religiosos no les convenía tener a Jesús. Jesús fue en un momento determinado y arruinó el negocio porque le agarró las mesas y tiró las mesas a los cambistas. Entonces no miraban con buenos ojos a Jesús. Jesús representaba una amenaza para su posición religiosa. Entonces Jesús no era visto con buenos ojos. Jesús hablaba acerca de cómo ayudar a los pobres. Entonces Jesús siempre no tenía buenos amigos. Siempre mucha gente que tenía mucho dinero de pronto no lo oían bien, o muchas personas religiosas no lo oían bien. Jesús no era lo que la gente esperaba. Entonces, ¿qué hubo? Hubo 6 juicios a Jesús. 6 juicios. 6 juicios, 3 civiles, 3 religiosos. Y ahora lo tienen frente al concilio. Y aquí se confabulan fariseos, saduceos y celotes para tratar de tramar cómo poder culpar al Hijo de Dios, cómo poderlo agarrar en algo y acusarlo. Ahora, me fascina la sabiduría de mi Cristo. Cuando lo interrogan, usted quiere ver lo que Jesús dijo en el capítulo 22 de Lucas. Jesús está en este interrogatorio y miren la sabiduría de la respuesta de mi Señor. Versículo 67. Le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. En otras palabras, el problema de ustedes no es que están buscando la verdad. La prioridad no es la verdad de este juicio. Entonces, aunque se lo dijeren, no me lo van a creer. Mire lo segundo que le dice: y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. En otras palabras, miren, si Jesús a los 12 años ya confundía a todos los rabinos y sabía tanto, Jesús pudiera haberle hecho preguntas a ellos bíblicas diciendo: ¿no creen ustedes que yo cumplo la profecía del Mesías, que yo soy el Mesías? Jesús pudo haberle dado un estudio bíblico a estas personas y hacerles preguntas. Y si les preguntareis, no me creeréis. No pudieran responder, no tendrían cómo responder, y tampoco me soltarían. Ahora, mire usted la tremenda palabra que dice Jesús al final de este texto bíblico. Dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Mire lo que está diciendo Jesús es esto: ustedes no están interesados en saber la verdad. Ustedes no están interesados en saber si yo soy el Mesías. Ustedes no están interesados en nada de esto. Pero yo les voy a decir algo: ustedes están tratando aquí de impedir el plan de Dios. Pero yo quiero que sepan algo, dice Jesús. Yo quiero que sepan que no importa qué ustedes digan, no importa lo que ustedes hagan, al fin y al cabo, el Hijo del Hombre se va a sentar a la diestra del poder de Dios. Al fin y al cabo, el plan de Dios se va a cumplir. Ustedes no pueden impedir, ustedes no pueden parar que yo gobierne con poder. Y lo que está diciendo Jesús, en otras palabras: mi vida no está en las manos de ustedes. Ustedes no son los que tienen el futuro, mi futuro en sus manos. Y lo que está Jesús diciéndote a ti y a mí es esto: tú no dependes de ningún ser humano. Tú no dependes de tu jefe. Tú no dependes de la economía. Tú no dependes de la política. Tu vida depende de las manos del Señor. Y la Biblia dice que el que está en las manos del Señor, de allí nadie le puede arrebatar. Te vas a sentar un día en lugares celestiales con Cristo Jesús. Llueve, truene o relampaguee, tú vas para el cielo y tu destino es real. Nadie puede impedir que el Hijo del Hombre se siente a la diestra de Dios. Nadie puede impedirlo. Ahora, estos líderes sabían que no tenían argumento legal para acusar a Jesús en bases religiosas. Entonces lo que hicieron es: ¿cómo vamos a poder acusarlo políticamente frente a Roma? ¿Cómo lo podemos acusar de que es rey, de que de pronto quiere crear una sedición, una rebelión, una revuelta? ¿Cómo podemos crear? Entonces lo que hicieron muy astutamente fueron a apelar a Poncio Pilatos. Ahora, este era un típico político. Y sobre todo en este caso, ellos sabían que Pilato estaba en una posición vulnerable. Había un amigo de Pilatos, el cual le nombró de cargo de estar en Jerusalén, y se llamaba Sanjus, según el historiador Josefo.
Ahora, Sanjus acababa de ser muerto por orden de Tiberios. En otras palabras, Poncio Pilato se quedó sin palancas. Poncio Pilato se quedó sin influencias en el Senado romano. Entonces Poncio Pilato tenía que cuidar su posición a como diera lugar. Típico político. Entonces le traen a Jesús y Pilato no tiene nada que ver, pero esto lo acorralan y le dicen: entonces si tú no lo condenas, no eres amigo de César. Oh, no, un momentito, yo no quiero problemas con Tiberios, yo no quiero problemas. Entonces Pilato se lavó las manos por el poder y condenó al que lavó los pies por amor. Condenó a Jesús y lo entregó. Y lo entregó. Y no solamente esto, lo primero que hizo fue que iba a torturar a Jesús. Y fue pasado a cómo iban a torturar al Señor. Y lo primero que hacían estos verdugos romanos era tomar un látigo llamado flagellum taxilatum. Y tenía alrededor de 6, otros dicen 9 cuerdas. Y dentro de esas cuerdas habían piedras filosas, habían metales o huesos puntiagudos. Y estos hombres eran hombres expertos, eran hombres fuertes. Uno era alto y el otro era bajo. Se llamaban los lictor. Y el lictor alto se encargaba de golpear la parte de arriba, y el lictor bajo se encargaba de golpear, latigar la parte de las extremidades. Según la ley judía, nadie podía ser latigado sino de espaldas. Pero los romanos son paganos, ellos no tienen ley. Ellos podían golpear y golpear la espalda, y golpear el pecho, y golpear el abdomen y las extremidades, y golpear el rostro. Tanto fue, la Biblia dice que Jesús no parecía ya un ser humano. Según la historia, cada 3 minutos las personas por lo general se desmayaban. Y estas personas, estos lictores, estos verdugos, lo que hacían era esperar que se recuperara la conciencia para volver a continuar su verdugo. Y esto hicieron con Jesús 39 veces. Lo latigaron 39 veces. 39 veces. Y por lo general ellos permitían que una persona lo latigaban al punto que duraba hasta alrededor de 6 días. Pero ellos sabían que Jesús tenía que morir ese viernes, porque al día siguiente es día de reposo. Y los saduceos y los sacerdotes tenían que llegar a la cena, disfrutar la cena del comienzo del día de reposo, como a las 6 de la tarde los viernes. Y querían que ya a la hora de la cena, ya Jesús estuviese muerto. Entonces con Jesús no se limitaron. Con Jesús fueron salvajes, sádicos, para poder torturarlo. Mucha gente moría en manos de los lictores. Y los torturaron. Más adelante ellos vinieron y lo que hicieron, no solamente que los torturaron, sino que empezaron a atacarlo. Y hay un texto en la Biblia que a mí me impacta. Y es en Mateo 27, versículo 27 y 30. Mire usted lo que sucedía. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña en la mano derecha como que si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Le escupieron, le quitaron la caña luego y le golpearon la cabeza. Le golpearon la cabeza con ella. Ahí estaba mi Jesús, siendo ridiculizado. Le escupieron, le insultaron. Parte del protocolo era empezar a gritarle a todo lo que daban. Empezar a gritar al penitente, a gritarle, insultarle, denigrarlo. Y luego comenzaban la tortura física. La Biblia dice que a Jesús le arrancaron la barba, su profusa barba, al rojo vivo. No solamente esto, sino que tomaron una corona de espinas. Una corona de espinas. La Biblia dice que se la pusieron
en su sien, en su cabeza, y cada espina, según los historiadores, era como de 2 a 3 pulgadas, cada espina, y la pusieron sobre él, y se la pusieron, y vino alguien. No solamente se lo puso, sino que vino alguien, agarró una vara y empezó a pegarle, la misma que le habían dado para el cetro en burla. Ahora empezaron a pegarle hasta profundizar cada espina de 2 a 3 pulgadas en su sien. Imagínese usted el hinchazón, imagínese usted la inflamación, imagínese usted la supuración después de horas, inmediatamente la frente sensible, sobre todo cuando ya había una actividad de tortura, todo inmediatamente se inflama. Y le golpearon. Muy probablemente la hinchazón llegó a tanto que casi cubría parte de las espinas de la hinchazón. Se había incrustado la corona de espinas. El Rey de Reyes, la estrella del amanecer, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el deseado de las naciones, el amado, el Cordero de Dios, ahora estaba allí, siendo torturado con una corona de espinas. La Biblia dice en Génesis que parte de la maldición cuando el hombre y la mujer pecaron, parte de la maldición fue que la tierra de ahora en adelante iba a producir espinos. En otras palabras, no había espinas antes, pero a raíz del pecado, a raíz de la falta, de la caída, entonces empezó a crecer espino. En otras palabras, cuando Jesús le hacen la corona de espina, era precisamente porque Él estaba pagando el precio por el pecado, por su pecado. A veces me quiero imaginar que cuando yo le fallo al Señor, a Él le duele. Cuando yo le hiero, cuando yo le ignoro, cuando yo endurezco mi corazón, hiero sus pensamientos. Una vez más, estoy siendo una confirmación más del pecado que le causó dolor. Tú nunca has pecado sin causarle dolor al corazón de Dios. Nunca. Porque Él es Padre y Él ama. Y a Él le duele. Corona de espinas. La palabra del Señor dice que luego lo sacaron, lo llevaron. Y tenía que cargar la viga transversal, el patíbulo le llamaban. Tenía que cargar aquellas 125 libras más o menos. Y lo tenían amarrado, según los historiadores, a ese patíbulo. En otras palabras, las 3 veces que Cristo cayó al piso en esas carreteras empedradas de Jerusalén, Jesús se golpeó el rostro, cayó 3 veces, cargando más de 2 kilómetros cuesta arriba, después de una noche de desvelo. Usted sabe lo que es no dormir. Yo sé, me siento raro, me siento perdido. Imagínese torturar, imagínese los labios resquebrajados, sedientos de Jesús, su rostro inflamado, los golpes. La Biblia dice que le empezaron a dar puños, escupirle. Why? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué mi Jesús tuvo que pasar esto? Y no solamente esto, la Biblia dice que le clavaron. Los clavos en aquel entonces tenían alrededor de 6 o 8 pulgadas. 6 o 8 pulgadas. Y no se lo pusieron en su mano, porque entonces el peso no iba a lograr sostener. Por lo tanto, donde lo pusieron realmente fue en su muñeca. En su muñeca. Y allí le pusieron a Cristo Jesús los clavos. Y esto rompía tendones, y hay tendones conectados hasta los hombros. ¿Quiere usted sentir dolor? ¿Un día usted ha tenido alguna ruptura muscular? Jesús le clavaron. Y el de los pies era un poco más grande, porque los tenía cruzados, y ahí le clavaron al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él era un carpintero, madera, martillo y clavos era su especialidad. Pero ahora, el Dios que había creado los cielos y la tierra
¿Qué había hecho al hombre con sus manos tiernamente? Todo lo demás fue creado por el poder de su palabra, pero el hombre fue algo especial. Dios tomó tiempo y lo hizo con sus manos, lo hizo. Y Dios le dio al hombre manos para crear, manos para abrazar, manos para dar, manos para sanar. Y ahora el hombre tomaba las manos de Cristo Jesús y las clavaban. Me pregunto, ¿por qué Jesús tuvo que hacer esto? ¿Por qué tuvo que pagar el precio? ¿Alguna vez de pronto tú has tenido un día muy estresado en el trabajo y has tenido luchas, has tenido bastante estrés, has dormido poco, has tenido que trabajar con dolores, con fiebre, con tantas cosas? Y sí o no, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que cuando yo estoy pasando cualquier cosa, tengo algo en mi mente. Pienso en mi esposa, pienso en mis hijos. Recuerdo un tiempo que trabajaba en la ciudad de Miami. Me levantaba 2 horas para tomar un tren y luego 1 hora entre tránsito local de Miami y luego de West Palm Beach. Y pasaba 3 horas en la mañana viajando y 3 horas en la noche regresando. Un tiempo que tuve que trabajar hasta un tiempo parcial y llegaba literalmente a la 1 de la mañana a mi casa y luego tenía que salir a las 4 o 5 de la mañana. Y lo hice por un tiempo. Pero ¿qué era lo que me motivaba a mí? ¿Sabes lo que me motivaba a mí? Me motivaba a mi esposa, me motivaba a mis hijos. Y cada vez que había algo, una situación, decía, no, lo hago por mis hijos, lo hago por mi familia, lo hago por mi esposa. Yo quiero que sepas algo. Cuando Jesús estaba con el patíbulo, cuando Él sentía el desgarramiento y las laceraciones de los verdugos, cuando Él sentía que le penetraba hasta las fibras de su alma, a sus clavos, cuando Él sentía la inescapable corona de cruz, Él tenía algo en mente. Él tenía un pensamiento en mente. Y por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio y se lanzó hasta la cruz y sufrió muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes cuál era el gozo puesto delante de Él? ¿Sabes quién era? Eras tú. Jesús, yo sé lo que Jesús estaba pensando en el día de la crucifixión. Estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti. Él vio tus dolores. Él vio el día que iba a estar roto en tu corazón. Él vio las noches oscuras de tu alma. Él vio el día que ibas a pensar que esas noches iban a durar demasiado largas y nunca iba a amanecer. Él las vio. Él vio el desprecio. Él vio cómo tú te sentías. Él vio el dolor que has pasado. Y Él tenía eso en mente. Él pensó en ti, pensó en mí. El gozo puesto delante de Dios era Jesús de Nazaret. Jesús estaba pensando en ti, pensando también en el Padre. Y estaba, es más, en un momento determinado, sufriendo tanto. No estaba consciente de sí. ¿Saben qué estaba pensando? En otras personas. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me imagino al Padre queriendo actuar, sobre todo cuando en un momento determinado Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Traducido es, Dios mío, me siento solo. ¿Por qué me has desamparado? No siento tu compañía, siento tu distancia. Todo el mundo me ha dejado. No sé qué he hecho de mal. Solamente quiero amar, quiero servir. Dios mío, y ahora tú, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted puede imaginarse que el Padre no sentía algo? ¿Usted cree que el Padre Celestial no sintió conmoción? ¿Y por qué no acudió? Si cuando uno de mis hijos se rasga o empieza a sangrar, inmediatamente yo corro y lo vendo y todo. Y ahora Dios ve a su hijo desangrando y no hace nada. ¿Por qué? Porque pensó en ti, pensó en mí. Y dijo, yo tengo que hacerlo.
tengo que hacer por Ricardo, lo tengo que hacer por María, lo tengo que hacer por Carlos. Tengo que ir allá donde está Estefanía, donde está Elizabeth. Yo tengo que llegar donde Mario, yo tengo que llegar donde Guillermo. Tengo que decirle a Carolina, tengo que decirle a José, tengo que decirle a cada uno de ellos que yo le amo, que yo sé cómo se sienten. Y allí estaba mi Jesús, clamando. Mire, a mí me ha tocado ver cómo padres o madres toman en sus brazos a un niño, a un joven y está quizás moribundo. Yo recuerdo estar en un hospital, en Bethesda Hospital, y ver a una madre besando las manos y los pies de su hijo mientras estaban a punto de desconectarlo. Déjeme decirle, un niño no es tan grande por muy joven que sea. Usted lo vuelve a ver como un niño, despidiéndolo. Dios no hizo nada. ¿Y sabe por qué no hizo nada? La Biblia dice: Jehová callará de amor, de amor. Lo que sostuvo a Jesús no fueron los clavos, fue su amor por ti, fue su amor por mí. Eso fue lo que sostuvo al maestro. La Biblia dice que ya sabiendo que su hora llegaba, Jesús dijo: consumado es, tetelestai. El precio ha sido pagado. El precio por mi pecado de ayer, mi pecado de ahora, mi pecado futuro. El precio ha sido pagado. El diablo ha sido derrotado. Tetelestai, tetelestai. Ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio. Tetelestai, consumado es. Nadie me puede quitar mi salvación. Nadie me puede quitar mi gozo. Nadie me puede quitar mi confianza, mi paz, mi seguridad, porque ha sido consumado. Yo no estoy peleando para obtener victoria. Yo estoy peleando desde mi victoria obtenida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora puedo caminar con seguridad y con confianza. Oh, tengo seguridad en Jesús. Él me ha dado victoria. Consumado es. It's a done deal. It's a done deal. La Biblia dice que luego dijo: Padre, en tus manos me siento solo, me siento mal, pero yo sé que estoy en tus manos, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí Jesús, el Padre y el Hijo se cruzaron una mirada, y allí Jesús entregó su espíritu. La Biblia dice que luego vino un soldado romano y agarró una lanza en el costado y la penetró en el costado de Jesús. La Biblia dice que salió agua y que salió sangre. ¿Sabe por qué? Porque al igual que en el Génesis, la historia del Génesis, cuando Dios quiere hacer a la mujer, pone al hombre a dormir y agarra su costado y saca de allí a su esposa, a su novia, a Eva. Igualmente ahora Cristo Jesús está en la cruz del Calvario, y de su costado va a salir la novia de Cristo, que es la iglesia, redimida por la sangre y lavada por el agua de la palabra del Señor. Y yo soy parte de esa iglesia, y yo soy parte de esa novia que le aguarda a Él. Le aguardo hasta el día de su venida. El día de su venida. Lenguaje apostólico, el bíblico, el verdadero lenguaje bíblico era el día de su venida. En todo momento Pablo, el día de su venida, usted lo ve, siempre tenía su mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de abajo. Y yo espero ese momento glorioso del día de su venida. Ahora, la palabra del Señor dice que las mujeres, después de que Cristo había muerto y había pasado el día de reposo, sábado, llegó el domingo en la mañana. La palabra del Señor dice que llegaron unas mujeres y se quedaron asustadas. ¿Sabe por qué? Porque la piedra había sido removida de la tumba. La piedra había sido empujada. Yo quiero que sepa algo: la piedra no fue movida para que Cristo pueda salir, sino que fue movida para que usted y yo podamos entrar y comprobar: sí, Él está vivo, Él tiene el poder y yo puedo confiar en Él. Entonces las mujeres entraron, y dice la Biblia, un pasaje maravilloso que está en la palabra de Dios. Ellas observaron algo. En Juan capítulo 20 versículo 12 dice la palabra del Señor, esta palabra: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno en su cabecera y el otro
a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Cuántos ángeles? Son 2 ángeles. Por alguna razón, esta imagen me recuerda a mí la imagen del Antiguo Testamento. Cuando Dios quería manifestar su gloria, Él tenía un lugar llamado el templo, el tabernáculo, el lugar santo. Y dentro del lugar santísimo, otro recinto, allí había una caja dorada, donde se llamaba el arca del pacto. Allí era donde la gloria de Dios se manifestaba y donde el perdón de pecados llegaba. Y la Biblia dice que esa caja tenía una particularidad. Tenía 2 ángeles, uno en un extremo y el otro en otro extremo, y ambos estaban con sus alas tocando, mirando hacia donde se obtenía el perdón de pecados y a donde se manifestaba el Shekinah y la gloria del Señor. Lo que estoy queriendo decir, que ahora usted y yo obtenemos perdón de pecados, ya no en un arca, ya no en un lugar, en un templo. Ahora obtenemos perdón a través de Cristo Jesús, y esos ángeles están testificando diciendo: la gloria de Dios es Cristo Jesús. La imagen de la gloria de Dios es Cristo Jesús. Y usted puede obtener perdón de pecados y de tener la gloria de Dios cada vez que tiene al Hijo de Dios en su corazón. Y en esta noche yo voy a darle esa oportunidad a usted. Jesús dijo algo maravilloso en Juan capítulo 2 también, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando de su resurrección, los discípulos no entendieron lo que Jesús quiso decir. Más adelante dice la Biblia que entendieron. Jesús dije: ustedes han levantado este templo, 46 años le ha tomado levantar este templo. ¿Saben qué? En 3 días lo voy a levantar. Cuando esté destruido, en 3 días yo lo voy a levantar. Escucha esto: destrucción y muerte aparentemente son el final. Destrucción y muerte, cuando algo está derribado, es cuando la esperanza se va. Y cuando una persona ha experimentado derribo, cuando una persona ha experimentado una crisis financiera, cuando una persona ha tenido una ruptura relacional, cuando una persona ha tenido una enfermedad terminal, cuando una persona ha pasado tantas cosas en su vida, aparentemente ha quedado derribado y aparentemente ya no hay nada más que se pueda hacer. Jesús dice acá: no importa cómo tú te sientas de derribado, yo puedo volverte a levantar. Y quiero decirte, un divorcio, puedo volverte a levantar. Quiero decirte, tú has pasado un cáncer, el cáncer no es final. Escucha, yo puedo volverte a levantar. En 3 días yo puedo volver a levantar. Si Cristo se levantó, puede levantar cualquier cosa caída en tu vida. Él tiene el poder para resucitar tu vida. Tienes que confiar, tienes que creer. Y no importa lo que estés pasando hoy, pastor, yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto, nada me puede mantener derribado, nadie me puede mantener a mí postrado. Yo me levantaré. Y usted empieza a caminar ahora y diciendo: oh, estoy destruido, estoy derribado, pero no estoy destruido. Estoy como moribundo, pero he aquí que vivo. Como no conocido, pero bien conocido. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque tengo el poder resurrector de Cristo. Y en esta noche usted tiene esa oportunidad de conocer el poder resurrector de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cree usted esto? Más adelante la Biblia dice: y después de acontecido estas cosas, los discípulos creyeron. La pregunta es: ¿usted va a creer a la oferta de Jesús? Yo voy a pedirle que usted se ponga de pie, por favor, en esta noche. Yo quiero que usted sepa algo. Muchos de ustedes recibieron un pequeño rompecabezas, una pieza en rompecabezas. Yo no sé si a usted le ha pasado y que usted está queriendo armar algo y como que no tiene sentido, como que usted no puede ponerlo porque falta una pieza. Yo quiero que sepa algo. Se cuenta de 2 niños que estaban queriendo armar un paisaje complicado, un paisaje que no tenía sentido, y se dieron cuenta que el rompecabezas era doble y que en la parte de atrás tenía el rostro de un hombre. Entonces lo que hicieron los niños, ¿saben qué? Hey, ¿por qué no armamos entonces la parte de donde sabemos dónde va la oreja, los ojos y demás? ¿Por qué no armamos la cara del hombre?
Y luego le damos vuelta. Efectivamente lo hicieron. Y pusieron la última pieza. Y luego el paisaje complicado le dieron vuelta. Y el paisaje complicado que ellos no entendían, ahora ellos se daban cuenta de que lo podían tener completamente armado. ¿Sabe por qué? Yo quiero decirle algo. Jesús es la piedra angular que desecharon los edificadores. Jesús es la pieza integral de tu vida, y dentro de ti hay un hueco, hay un vacío, y nada va a tener sentido, nada va a poder estar concentrado en tu vida hasta que no tengas la pieza principal. La Biblia dice en Colosenses que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, de modo que todo lo que existe tiene su coherencia, su todo, subsisten por Él. En otras palabras, nada en tu vida tendrá sentido hasta que no tengas la pieza principal, y la pieza principal de tu vida es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y hasta que tú no llegues a esa conclusión en tu vida, no vas a poder entenderlo. ¿Alguien siente en esta noche que le falta algo? ¿Sientes que necesitas más de Dios? ¿Sientes que quieres correr hacia la cruz y decirle sí a Jesús? Yo voy a hacer una oración en esta noche, y esta es la oración más importante de tu vida. Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí porque Él sí sabe lo que estás pasando. Él sí sabe lo que está sucediendo en tu corazón. Él sí entiende tus lágrimas. Él entiende el lenguaje de tus lágrimas. Él interpreta tus suspiros. Él sabe lo que estás pasando porque Él mismo lo cargó y lo sufrió en la cruz del Calvario. Y en esta noche Dios quiere darte descanso y paz, salvación, vida eterna. ¿Quieres tú a Jesús en esta noche? ¿Quieres que Él sea la pieza central de tu vida? Si ese es tu deseo, si esa es tu petición, yo voy a hacer una oración, y esa es la oración más importante de tu vida. Tú vas a orar esa oración. La Biblia dice que no cuenta nada si tú dices esta oración, repites esta oración y no la crees en tu corazón. Tienes que creer en tu corazón. Pero allí donde estás, si tú quieres a Jesús y si quieres hacerle la pieza central de tu vida, yo te voy a pedir que hagas esta oración de rendición a Él. Allí donde estás, cierra tus ojitos, mi amigo, mi amiga, y haz esta oración sencilla. Di: Señor Jesús, repite con tus labios: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo reconozco que he fallado, que he cometido muchos errores, que he pecado. Me arrepiento, Señor, de todos mis errores, de todos mis pecados. Ven a mi corazón, Señor. Sánalo, límpialo, sálvame. Yo declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, que mi esperanza está en ti, que mis sueños están en ti. Hoy te recibo como mi Salvador personal, como el Señor de mi vida, como mi dueño. Gracias, Jesús, por salvarme, por perdonarme, por darme tu paz, por darme salvación. Desde ahora en adelante, nunca más estaré solo, porque tú estarás conmigo. Soy una nueva criatura, borrón y cuenta nueva. Mi vida ha cambiado desde hoy hasta la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.